Mi nombre es Cariluz Dávila y seguimos hablando de reacciones en solución y en particular en este video vamos a estar hablando de las reacciones de precipitado. Como había comentado en un video anterior, una reacción de precipitación es una reacción donde se forma un sólido. Y este video es un video que yo obtuve del internet, así que no se ve. Ok, ahí está. Vean cómo uniendo dos soluciones que eran completamente acuosas, vamos a darle pausa aquí, vea que aquí esto es completamente transparente y esto también, pero tan pronto una solución toca a la otra, empieza a formarse esta nube amarilla. Esa nube amarilla no es otra cosa que el sólido que se está formando. En este caso, es el ioduro de plomo 2 que se está formando, que es más o menos lo mismo que pasa aquí, ¿ok? Donde al mezclar ambas soluciones se forma un sólido y eso es indicativo de que ocurrió una reacción, en especial una reacción de precipitación. Pero vea también que esta reacción ocurre cuando tenemos el potasio, ¿verdad? Que se va con el nitrato y el plomo 2 que se va con el ioduro. Vea también que estos subscritos, ¿ok? Van a depender del ion con el que se esté formando el compuesto. No es que se arrastra desde los reactivos. Es bien importante que ustedes cuando vayan a formar la fórmula del compuesto que sea, tengan en consideración cuáles son los iones que están uniendo para formar esos compuestos. Hay veces que mezclamos dos soluciones y no ocurre una reacción de precipitación. Eso ocurre o eso pasa, ¿verdad? Cuando al mezclar dos soluciones acuosas, las soluciones que se forman o las especies que se forman siguen siendo solubles y por lo tanto no forman un sólido. ¿Ok? Aquí, cuando potasio se va con cloro, forma cloruro de potasio que es soluble y cuando el sodio se va con el ioduro, también se forma ioduro de sodio, por lo tanto también es soluble y no ocurre reacción. Si ustedes ven que en reactivos y en productos todo es acuoso, no ocurre reacción, no ocurre una precipitación. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo se va a formar un precipitado o no? Para eso entonces usted va a utilizar las reglas de solubilidad. Y las reglas de solubilidad se dividen entre las reglas de los compuestos solubles y los compuestos insolubles. Es bien importante que sepan que dentro de algunas reglas hay unas excepciones y debemos entonces tomar en consideración esas excepciones también cuando estemos considerando si el compuesto es soluble o no. La realidad es que estas reglas no se las tienen que memorizar. Sin embargo, si usted se aprende la primera regla de la que aparece aquí, que todos los compuestos comunes del grupo 1A y amonio son solubles, se les va a hacer la vida mucho más fácil cuando estemos bregando con estas reglas de aquí abajo, porque muchas de las excepciones que hay abajo son, ¿verdad?, a partir de esa primera regla. Así que cuando usted vea un compuesto del grupo 1A o amonio, va a ser soluble. Por eso es que NaCl, Na es del grupo 1A, es soluble. ¿Okay? Así que cualquier compuesto con iones del grupo 1A o NH4 positivo va a ser soluble. La otra regla, los nitratos, acetatos y la mayoría de los percloratos son solubles. Nitrato es esta especie, este ion. Acetato es cualquiera de esos dos, es lo mismo. Y perclorato es este que está aquí. En su mayoría son solubles. Así que si yo tengo
vamos a decir que PbNO3,2, al ser un nitrato, va a ser soluble. La otra regla dice, los cloruros, bromuros y ioduros son solubles excepto con plata positivo 1, plomo 2 positivo, cobre positivo 1 y mercurio 2 positivo, que ese es mercurio 1. Así que si usted ve cualquier compuesto, vamos a decir que usted tiene CaCl2, que eso es un cloruro, va a ser soluble. Pero si usted tiene AgCl, al ser un cloruro que se compone con un ion de plata, va a ser insoluble. Y al ser insoluble, va a formar un sólido y se considera una reacción de precipitación. La próxima regla. Los sulfatos son solubles excepto con calcio, estroncio, bario y plomo 2 positivo. Así que si usted tiene CuSO4, usted puede decir que eso es un compuesto soluble, porque es un sulfato y no está dentro de esas excepciones. Pero si usted tiene CaSO4, ese compuesto va a ser insoluble. Ok, vamos a ver entonces las reglas de los compuestos insolubles. La mayoría de los hidróxidos, que son OH, son insolubles, excepto los del grupo 1A, que ya lo habíamos visto porque desde la primera regla ya sabía que eso ocurría, y los mismos miembros más grandes del grupo 2A, comenzando de calcio hacia abajo. Eso lo que se considera es que si tenemos CuOH3, va a ser insoluble, así que va a formar un sólido, pero si tenemos CrOH2, va a ser soluble, ¿verdad? Porque estroncio está debajo de calcio, así que es un compuesto soluble. Los carbonatos, oxalatos, cromatos y fosfatos son insolubles, excepto los del grupo 1A y NH4, que como ya habíamos visto la regla número 1, ya lo esperábamos. Los sulfuros son insolubles, excepto otra vez los del grupo 1A, NH4, y en este caso se añaden grupo 2A. En el caso de los óxidos son insolubles, excepto los del grupo 1A. Estas reglas de solubilidad, excepto la primera, todas las demás reglas, si ustedes ven, se busca por el anión. Y luego que usted identifica las reglas del anión que está trabajando, entonces busca dentro de las excepciones a ver si el catión del compuesto que usted tiene es una de las excepciones o no. Ahora, ¿cómo podemos utilizar eso para nosotros determinar qué reacción es una reacción de precipitación o no? Ok, lo primero que vamos a hacer es discutir tres diferentes ecuaciones. Está la ecuación molecular, la ecuación iónica total y la ecuación iónica neta. La ecuación la ecuación molecular debe tener reactivos, productos, debe estar balanceado y debe tener los estados de la materia. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a escribir cuál es la reacción molecular, la ecuación molecular. Como les había indicado, esto es una reacción de desplazamiento doble. Así que la plata, y miren, para que se nos haga más fácil, vamos a escribir aquí cuáles son los iones que tenemos. ¿Ok? Y estos son los iones que tienen nuestras especies. El sodio se va a ir con nitrato y la plata se va a ir con oxalato. El C2O4, eso es oxalato. Bien importante que entonces tomen en consideración cuál es la carga, porque
Recuerden que vamos a estar formando un compuesto con estos dos iones y este 2 va a bajar aquí, este 1 va a bajar aquí y se va a formar AgC2O4, pero aquí me falta un 2. ¿Ok? Así que vamos a escribir aquí que el primer compuesto es Ag2C2O4. Ese es el primer compuesto. El segundo compuesto es entre Na y NO3, que como es 1 y 1, el compuesto que se forma es NaNO3 sin ningún subscrito adicional. Así que aquí vamos a escribir NaNO3. Les dije que las ecuaciones moleculares, aparte de los reactivos y productos, debe estar balanceada y esta reacción no está balanceada. Si ustedes ven aquí, en los productos tenemos 2 platas, mientras que en los reactivos tenemos 1. Así que aquí vamos a poner un 2. Adicional a eso, el sodio también tiene que balancearse y el nitrato, así que también ponemos un 2 al frente de nitrato de sodio. Ya estamos completando la reacción molecular, pero no hemos terminado. Me falta poner los estados de la materia. Y si recordamos la primera regla decía que los compuestos del grupo 1A son solubles y sodio es del grupo 1A. Así que el nitrato de sodio va a ser soluble, lo que significa que le vamos a escribir acuoso. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la regla del oxalato. Ok, voy a regresar un momento para que veamos las reglas. Ok, el oxalato está aquí abajo. Ok, si ustedes ven, la regla dice que los oxalatos son insolubles excepto con los del grupo 1A y NH4. Sin embargo, plata no es del grupo 1A, así que ni NH4, así que va a ser insoluble, lo que significa que va a convertirse en un sólido. Ya tenemos la reacción molecular, la ecuación molecular completamente escrita. Ahora yo voy a borrar esto que tenemos aquí al frente, que utilizamos para escribir las ecuaciones, porque vamos a escribir la reacción iónica total. Y para escribir la reacción iónica total, nosotros debemos todas aquellas especies que sean acuosas separarla en sus iones, mientras que el que sea sólido no lo vamos a separar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, bien importante que recordemos que el factor estequiométrico afecta a todos los átomos en este caso todos los iones en ese compuesto. Así que ese 2 delante de plata debe ser multiplicado por su subscrito. Así que no está escrito, pero sabemos que hay un 1, así que multiplicamos 2 por 1, sería 2 AG. Y recuerden que lo estamos separando a sus iones, así que le ponemos carga y ponemos que es acuoso. Más 2 de nitrato negativo 1 acuoso. Vieron que multipliqué de nuevo el 2 por el subscrito de 1 que tiene el nitrato, no el 3, porque el 3 es parte de nitrato. Pero al no haber paréntesis, sabemos que solamente hay un nitrato. Ok, vamos con el próximo. En el otro no hay factor estequiométrico, así que, de hecho, hay un 1. Así que sería 1 por 2, sería 2 Na positivo 1 acuoso, más 1 por 1, porque al oxalato no tener paréntesis, lo que significa es que tenemos 1 nada más, así que ponemos solamente el oxalato. ¿Ven? Vean que el próximo es sólido, así que no lo vamos a separar, lo vamos a dejar tal y como lo tenemos escrito en la reacción molecular. Vea que lo escribí igualito. En el caso de nitrato de sodio es acuoso, así que lo vamos a separar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Multiplicamos subscrito por el factor estequiométrico, ponemos cargas
y estado de la materia. Y ya tenemos, esta es, la de arriba es la ecuación molecular y la de abajo es la ecuación iónica total. Y eso, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en la solución. Pero entonces, en la ecuación iónica neta, vamos a escribir solamente los iones que están reaccionando y el producto que se está formando cuando reaccionan esos iones. ¿Qué pasa? En estas ecuaciones tenemos unos iones que no reaccionan. Eso los llamamos iones espectadores. ¿Y cómo yo puedo identificar los iones espectadores? Los iones espectadores aparecen igualito en reactivos y en productos. Ejemplo, iones espectadores en esta reacción tenemos a nitrato. Miren que nitrato aparece igual en reactivos y en productos. Otro de los iones espectadores es sodio. ¿Ok? Porque vean que aparece igualito en reactivos y en productos. Sin embargo, si ustedes ven a plata y a oxalato, no aparece igual. Aquí aparece en su forma iónica, mientras que aquí está en el compuesto porque no se separó. Así que cuando escribamos la ecuación iónica neta, no vamos a incluir ni a nitrato ni a sodio. ¿Por qué? Porque ellos son iones espectadores. Y cuando estemos entonces escribiendo la iónica neta, solamente vamos a incluir a 2Ag positivo 1 acuoso más C2O4, 2 negativo acuoso, pasando a Ag2, C2O4 sólido. Y esa es la ecuación iónica neta. Y si le preguntan cuál es la reacción que sucede, esa es la reacción que sucede. Los dos iones de plata reaccionan con uno de oxalato formando el sólido oxalato de plata. ¿Es necesario pasar por la reacción iónica total para llegar a la iónica neta? No, la realidad es que no. Yo puedo entonces, para escribir la iónica neta, buscar el producto sólido que tenemos en la reacción molecular y pongo los iones que entonces me van a formar ese compuesto. Por ejemplo, pues yo identifiqué que es Ag2C2O4 el sólido. Bueno, pues ¿qué iones van a formar ese compuesto? Pues van a formarlo 2 iones de plata acuoso más 1 del oxalato acuoso. Y vea que llegué a la misma expresión. También bien importante que la reacción iónica neta siempre se lleve a la relación más simple que puede haber. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si ustedes ven que hay un factor común entre los factores estequiométricos, ustedes dividan entre ese factor común, siempre. ¿Ok? Así que de esa forma ustedes pueden escribir la reacción iónica molecular, iónica total e iónica neta para una reacción de precipitación.